Un día, de la nada, apareció una gigantesca fractura en el cielo azul, normalmente despejado, que tenía un aspecto magnífico. La hermosa aura azul que provenía del interior de aquella fractura espacial se extendió rápidamente por el mundo introducido, mientras los humanos observaban. Señalando al cielo azul, había un niño pequeño, mirando el maná que flotaba en el cielo como si fueran unos fuegos artificiales. Y la minoría de la gente que tenía una buena sensibilidad al maná obtenía habilidades especiales de los efectos del maná. Y las personas con habilidades diferentes, como guerreros, arqueros, magos y curanderos, eran conocidos como los despertados. Después de eso, no volvió a producirse una tormenta de maná, pero la fractura espacial en el cielo permaneció, no obstante. Y al cabo de un tiempo, cuando la gente se hubo adaptado a la existencia de los despiertos, se produjeron tormentas de maná en todo el mundo. Empezaron a aparecer portales en distintas partes del mundo, y distintas personas expectan ese magnífico espacio azul grabando vídeos y visitando el lugar. En aquel momento, los débiles humanos no conocían el peligro de estos portales, y se enviaron soldados para vigilarlos. Pero un día ese magnífico y hermoso espacio despejado se volvió mortalmente rojo. Y los soldados encargados de custodiarlo vieron lo que era el verdadero horror. Un ser increíble salió de aquel portal. Un ser con dos feas cabezas y manchas como forúnculos por todo el cuerpo, con una estatura que triplicaba la de un ser humano. Y ese portal también era conocido como puertas. Entonces, a partir de ese momento, el mundo pasó por un cataclismo. Había pensado que las cosas cambiarían cuando se convirtiera en un despierto, pero estaba equivocado, totalmente equivocado. Corrió de una dirección a otra mientras pensaba en que ya no quería que le trabajaran más, pero ahora se arrepiente. Entrar por esa puerta fue lo peor que lamenta haber hecho en la vida. Ahora quería volver a esa vida normal y segura, pero una vez que se había dado una oportunidad, ya no se podía recuperar. No había espacio para arrepentimientos. El joven siguió huyendo de la bestia de hielo. No es que soñara con que todo el mundo le admirara o algo así. Solo quería conservar su vida y no quería acabar como los miembros de su equipo. Simplemente no quería volver a experimentar que le pegaran o le robaran. Y por eso fue allí. Quería aprender a ser fuerte y tener conocimientos, relacionarse con los demás y también ganar algo de dinero para su vida diaria. Pero eso no significaba que arriesgaría su vida. Todos sus compañeros de equipo que entraron en la puerta con él, ninguno estaba vivo. El que vio que la bestia lo alcanzaba, hizo una ondulación con su habilidad y algo apareció en su mano, pero no dejó de correr. Era una daga afilada. La había materializado usando su propia habilidad. Luego se dio la vuelta y lanzó la daga a la bestia de hielo. Desgraciadamente no fue nada. Una mera daga golpeando a una bestia gigante de hielo con cuerpo cristalizado. Ni siquiera un rasguño o chispa apareció en su cuerpo. Sin embargo, le sorprendió el resultado, aunque se lo esperaba, aunque tampoco quería convertirse en el agresor. El que estaba siendo atacado por la bestia cristalizada solo quería vivir una simple vida normal, pero sabía que eso no sería fácil. Cruzó las manos y se defendió mientras el ataque de la bestia caía sobre él. Fue empujado hacia atrás por el repentino dolor en las manos y salió despedido hacia atrás, muy lejos. El hielo bajo él se rompió al mirar hacia abajo debido al repentino efecto. Los bloques de hielo se rompieron en pequeños trozos. Entonces cayó en el espacio oscuro creado tras la aparición de la grieta. Se sintió impotente y lastimero al mirar hacia arriba. Había caído en un agua helada que apareció cuando se destruyeron los bloques de hielo. Era muy fría y oscura. Flotaba en el agua, pues no tenía fuerzas para salir nadando de aquella peligrosa situación. Seguía flotando hacia abajo. De repente,
Una enorme cantidad de aura azul apareció y entró en su cuerpo. Sus ojos, normalmente oscuros, se tiñeron de azul. Sintió que llevaba mucho tiempo corriendo por un bosque inmenso sin ningún otro ser vivo, pero le esperaba algo más importante. Recordó cómo entraron por la puerta. En aquel momento se le había hecho tarde en un día tan importante. Finalmente, uno de los miembros de su equipo le vio correr hacia ellos y exclamó que había llegado. Uno de los miembros se sintió molesto al verle llegar tarde. Prosiguió relatando su pasado, pero la chica se lamentó de que entonces fuera él quien llegaba tarde. Mirando a los peleones Mina y Won, se alborotó el pelo y se disculpó por llegar tarde mientras jadeaba. Su nombre era Jay. Won sonrió y le dijo a Jay que solo estaba bromeando con él. Entonces Mina le informó de que sus miembros restantes ya estaban dentro de la mazmorra. Jay frunció el ceño y sintió que las cosas estaban realmente mal. Ya habían pasado 3 meses desde que entró en el gremio. Ese día era la primera vez que entraba en una mazmorra y ya llegaba tarde, aunque los 2 miembros se lo quitaron de encima, pero se sentía incómodo. Jay miró seriamente la mazmorra mientras se animaba a ponerse las pilas, ya que aquella era su primera incursión en una mazmorra como apoyo. Miró el portal espacial azul abierto para que entraran y se lamentó en su fuero interno de tener que demostrar que era útil. Al entrar por la puerta, se encontraron con los miembros restantes del equipo, un asesino y un mago, junto con Mina y Won. Moon, el cazador de asesinos de rango B y también el maestro del gremio Dawon, le preguntó a Jay si esa era su primera incursión en una mazmorra. Jay bajó la mirada nerviosamente y contestó que era su primera vez como apoyo. Al oír eso, Luna decidió explicarle un poco. Los apoyos no tenían la capacidad de luchar como los cazadores, así que Jay tenía que tener más cuidado con dónde estaba. Y también existía la posibilidad de verse envuelto en una pelea si estaba demasiado cerca, y si estaba demasiado lejos, no podían protegerle. Por lo tanto, el punto era mantener una buena distancia. Y puesto que Jay era un fabricante, solo tiene que mantener una buena distancia y hacer Luna una daga cuando da la señal. Moon afirmó que era fácil, pero Jay aún parecía nervioso, así que contestó distraído, pero su ansiedad seguía aumentando. Entonces le preguntó a Moon si realmente era tan fácil, ya que solo necesitaba proporcionarle una daga, y Moon respondió afirmativamente. Moon le explicó a Jay que se trataba de una mazmorra fácil, y como era la primera incursión de Jay, no se esperaba que se esforzara demasiado. Luis, el mago de rango C que sujetaba un bastón y especulaba con unas ruinas mágicas, informó a los demás de que podía sentir a un monstruo allí. Tras escuchar las palabras de Luis, Moon recordó inmediatamente a todos que se prepararan para la batalla y se mantuvieran en formación. Moon preguntó a Luis si había alguna observación, y Luis le explicó que podía sentir el maná del monstruo jefe. Moon sintió que era raro porque un monstruo jefe normalmente no sale de su área. Decidió enfrentarse al jefe él mismo. Luego se volvió hacia Jay y le preguntó cuánto tardaría en crear una daga, a lo que Jay respondió que le llevaría 20 segundos. Luna sonrió a Jay diciéndole que empezara a hacer la daga, lo que le llevó algo de tiempo debido al bajo nivel de Jay, casi 40 segundos, el doble de lo habitual. Justo cuando terminaban de hablar, unos monstruos lagartos salieron corriendo de las profundidades de la mazmorra, arrastrándose hacia el equipo. Era un lagarto de cristal de nivel D, que crece en piedras de maná dentro de la mazmorra, y su aspecto y habilidad cambian dependiendo del maná que consuman. Won levantó su escudo indicando a los demás que él iría delante, mientras Mina estaba lista crujiendo sus dedos. El aura de Won cambió inmediatamente mientras se preparaba para enfrentarse al lagarto que se acercaba. Levantó su escudo.
Luego golpeó el suelo con la pierna, haciendo temblar el suelo. La fuerza de esas piernas era tan grande como la de un toro. Entonces Won levantó su escudo con todas sus fuerzas, mostrando lo pesado que era el escudo que complementaba su propia fuerza. Luego la estrelló contra el suelo, provocando una enorme fuerza que hizo volar a los lagartos que se acercaban. Aprovechando la oportunidad cuando la bestia se dispersó, Mina salió corriendo inmediatamente de detrás de Won. Sus ojos eran tan fríos como serios mientras levantaba la mano y la cerraba en un puño. Algo de fuerza reunida alrededor del puño avanzaba. Luego golpeó con su puño la cabeza de un lagarto que se acercaba y que seguía corriendo confundido, debido al ataque con escudo de Won. Ese único ataque suyo partió la boca del lagarto en dos y luego saltó lejos de donde estaba. Girando en el aire, aterrizó a salvo en el suelo, mientras el lagarto al que abrió la boca moría miserablemente en el lomo. Se da la vuelta para ver a otro lagarto enfurecido a su espalda, mientras los otros pasaban corriendo a su lado sobresaltándola. Vio cómo los otros lagartos se abalanzaban sobre la protagonista y sus compañeros. Eran muy rápidos. Gritó a los demás que tuvieran cuidado con los lagartos que se acercaban, porque nunca previó que los lagartos heridos se curarían más rápido. Won gritó inmediatamente a Louis que usara la magia, mientras Louis respondía que las formaciones mágicas estaban casi terminadas. Entonces Louis entonó un hechizo mágico de fuego y la formación que estaba creando empezó inmediatamente a derramar fuego. Luego envió el fuego mágico volando hacia los lagartos que se acercaban. Cada segundo, tandas de bolas de fuego salían corriendo de la formación. Algunos de los lagartos quedaron reducidos a cenizas, mientras Won levantaba su escudo para proteger a sus compañeros a su espalda, debido a la propagación del fuego. Louis informó entonces a Won de que había terminado de eliminar a los pequeños monstruos con fuego. Entonces Won decidió ayudar a Moon. Jay sintió que era una gran orden de ataque. Estaba asombrado de cómo pelean los gremios. Justo en ese momento, Luna le preguntó por la daga. Inmediatamente se puso a fabricar la daga porque sabía que no tenía tiempo para distraerse. Luego utilizó las habilidades básicas de sus creadores y empezó a crear una daga que utiliza el maná del usuario para fabricar objetos. Al cabo de un rato, la daga estaba totalmente creada, la sostuvo en la mano y la agitó probando su durabilidad. Luego la envió volando hacia Luna, que aún le esperaba. Gritó para que Luna cogiera la daga. Luna, que oyó la voz de Jay, se giró inmediatamente para mirar hacia atrás y vio una afilada daga que se precipitaba hacia él. Agarró la daga que volaba hacia él y corrió hacia el jefe de la mazmorra. Era muy flexible en sus movimientos. Inmediatamente activó la magia de sombras asesinas y protegió el cuerpo de la daga con ella. La daga se transformó inmediatamente en un arma de rango A, que desaparecería al cabo de cierto tiempo. El arma sombra aumentaba su calidad dependiendo del mana del usuario. Si el mana era alto o bajo, entonces adquiría su calidad. Corrió hacia el jefe lagarto y saltó para acuchillarlo, mientras el jefe lagarto abría la boca para morder a Luna. Desgraciadamente, Luna no le dio esa oportunidad. Lanzó un tajo casual al cuello del jefe lagarto y lo esquivó. Entonces, la cabeza del jefe lagarto fue separada de su cuerpo, lo que no era lo que el jefe podía esperar. La cabeza cayó al suelo y murió. Luna avanzó sin mirar atrás como si ya supiera que eso iba a ocurrir. Entonces, tal y como describía la ventana de estado, el arma sombra que Luna sostenía en su mano comenzó a disiparse. Luego regresó con los miembros de su equipo, mientras Won, que aún llevaba su escudo, preguntaba si alguien había resultado herido en la pelea. Jay sonríe y sintió que los cuatro eran un gremio más grande de lo que imaginaba. Cada uno de ellos eran increíbles. Los miró mientras se reunían y sintió que su trabajo en equipo era impecable.
y sintió que definitivamente se convertirían en un gremio superior con suficientes logros. Miró la mano que utilizaba para crear armas y pensó que, comparada con el poderoso equipo, era inútil. El protagonista fue el que consiguió hacer una sola daga y no fue de mucha ayuda, incluso se distrajo al hacerlo. Apretó el puño con fuerza, pues no sabía si merecía estar con un equipo tan fuerte y capaz. Estaba distraído mientras Luna complementaba a todos. El protagonista se sobresaltó cuando Luna caminó hacia él quitándose la mascarilla y le preguntó si estaba bien. El protagonista se echó a reír y contestó que estaba bien, que sabía que Moon se preocupaba por él, pero Jay afirmó que no era realmente útil. Moon se preguntó de qué hablaba Jay. Pensó que podría ahorrar mucho dinero solo confiando en la habilidad de Jay. Dado que su habilidad consume armas cada vez, no podría permitirse armas aunque comprara la más barata que hubiera. Y por eso necesitaba un fabricante como el protagonista. Solo necesitaba un arma con maná dentro para activar la habilidad. Moon tocó al protagonista en el hombro y le felicitó por su primera incursión en una mazmorra. Moon le dijo a Jay que no los abandonara, porque estaba deseando trabajar con él en la próxima incursión en la mazmorra, mientras que Jay respondió que haría todo lo posible. Won se dirigió hacia Luna para informarle de que era hora de recoger los botines, pero de repente el suelo tembló e interrumpió sus palabras. Jay y Moon se sobresaltaron mientras intentaban estabilizarse en la temblorosa mazmorra, que era inesperada. Mina estaba aterrorizada y se preguntaba por qué de repente había un terremoto, mientras que Luis estaba confuso sobre por qué estaba ocurriendo desde que derrotaron al jefe. En ese momento, el protagonista vio algo a lo lejos y señaló hacia un lugar concreto, diciéndoles que el muro se estaba derrumbando. Un enorme pasadizo se abrió en la pared junto a ellos, pero el muro seguía derrumbándose, haciéndoles ver un lugar diferente al otro lado. Luis ilumina el entorno con su bastón mágico y se acerca para examinar el pasadizo recién abierto. Tras examinar el nuevo pasadizo, comunicó a los demás lo que pensaba de él, afirmando que era un camino que conducía a alguna parte. Moon se sorprendió cuando Luis mencionó que era un sendero y luego se preguntó si era un sendero secreto. Won ya estaba taladrando, pues pensaba que podría tratarse de un pasadizo secreto que condujera a un tesoro escondido, lo que podría significar que iban a ser ricos. Mina y Won estaban muy emocionados y les gritaron que empezaran a entrar en el sendero, pero Luis los detuvo antes de que pudieran actuar. Moon preguntó a Luis si había detectado algo en el camino. Luis le devolvió la mirada y respondió negativamente a su pregunta. Moon sonríe y afirma que está bien, ya que no cree que todo el lugar se venga abajo. Está de acuerdo en que entren en el camino. Como el maestro del gremio ya estaba de acuerdo, Luis no podía hacer nada, así que aceptó entrar en el extraño camino. Luna sonrió y se giró para mirar al protagonista, que sostenía su mochila indicando que era el momento de entrar en el sendero. Todo el grupo se adentró en el extraño sendero, y Mina era la que iba delante mientras estiraba las manos. Tras entrar en el extraño sendero, los 5 se encontraron con un enorme monstruo de hielo que luchó con ellos. Jay consiguió escapar, pero seguía siendo perseguido por el monstruo de hielo. Y ahí fue donde se arrepintió de haber venido a una mazmorra en vez de seguir siendo normal. Jay, que corría, estaba en pánico. No sabía cómo había llegado a eso, y solo él estaba vivo. Los demás estaban muertos. Won, que sujetaba el escudo para protegerse, fue el primero en fallecer, apuñalado hasta la muerte por el monstruo de hielo. Y entonces Mina, que se apresuró a ayudar a la teñida Won, ni siquiera tuvo la oportunidad de acercarse cuando fue apuñalada hasta la muerte también. Ni siquiera pudo confesar sus sentimientos. Luis perdió su cristal y resultó herido, pero cuando buscaba el cristal de los ojos que le faltaba, el monstruo lo aplastó hasta matarlo. Incluso Luna no se salvó,
Pero Jay, que escapó, se dio cuenta de que el monstruo de hielo no era un monstruo que se suponía que debía aparecer en una mazmorra de rango D. Jay, que seguía corriendo, nunca en su vida había oído hablar de un monstruo que no pudiera ser detectado con magia, o tal vez podría haber estado escondido. Cuando el protagonista miró hacia atrás, se dio cuenta de que el monstruo le había alcanzado. Entonces el monstruo se lanzó a atacarle. El monstruo de hielo levantó su mano de hielo y golpeó al protagonista, que seguía corriendo para salvar su vida. Fue enviado volando como un gatito a poca distancia y ni siquiera pudo detener su cuerpo. Jay sabía que no era nadie frente al monstruo. Sus ojos se volvieron blancos y se abrieron de par en par al golpearse la cabeza contra el hielo del suelo. Y luego tosió un poco de sangre. Luchó por levantarse mientras murmuraba para sus adentros que no quería morir, que aún tenía algo por lo que vivir, a pesar de que siempre le habían acosado. El ojo del monstruo de hielo brilló aún más al ver que su presa se debilitaba cada vez más y siguió corriendo hacia Jay. Jay no estaba de acuerdo en morir así como así, aunque era un cobarde cuando lo acosaban. Pero su vida seguía siendo importante, así que empezó a fabricar una daga. En ese momento, no tardó ni 20 segundos en hacerse con la daga. Luego se levantó y gritó hacia el monstruo. Lanzó la daga recién creada al monstruo que estaba a pocos kilómetros de él. Esa era su única esperanza. La daga golpeó al monstruo que se acercaba, pero ni siquiera dejó un rasguño en su cuerpo, sino que lo envió volando hacia la cima de la cueva. Jay no tenía otro lugar donde esconderse o correr. Sabía que no podría correr más que un jefe en su toba. Así que se quedó parado mientras el monstruo lo atacaba. El monstruo de hielo levantó la mano y la estrelló contra el protagonista, haciéndole caer sobre el suelo helado. Entonces el suelo helado se rompió en pedazos y él cayó en el agua helada. Entonces el monstruo lo vio hundirse. Cayó lentamente por el agua, pero no podía gritar aunque sentía dolor por todo el cuerpo. El agua helada lo hacía peor. Siguió hundiéndose en el agua helada mientras el monstruo lo observaba. Se sentía desesperado por su situación. De la alegría de encontrar un camino desconocido al dolor de encontrarse con lo equivocado. Sus ojos poco a poco empezaron a desorbitarse. Se dio cuenta de que así era como iba a acabar. Entonces le vinieron a la mente todos los recuerdos del pasado. Era un apoyo de rango D, que ni siquiera podía usar potenciadores básicos como la curación. Y finalmente se encontró con un gremio que realmente lo necesitaba. Pero no duró mucho. Pero acabó huyendo del único compañero que le necesitaba. Apostaba a que otro podría haber sido más útil. Cerró los ojos y deseó no haberse convertido nunca en un despierto. Pero ese era un sueño que sabía que nunca podría alcanzar. Justo entonces, el sistema anunció que había descubierto un manantial especial y que cumplía todas las condiciones para convertirse en jugador. Justo cuando el protagonista se preguntaba de qué estaba hablando el sistema, una luz brillante le recorrió todo el cuerpo. Abrió mucho los ojos y empezó a respirar en el agua mientras el sistema le daba la bienvenida como jugador. La sangre de la comisura de sus ojos fue arrastrada por el agua y ni siquiera recordó que seguía dentro del agua mientras observaba la ventana de estado. El sistema mostraba en la ventana de estado que el protagonista tenía una nueva recompensa y le preguntaba si quería comprobarla. A continuación, le mostraba dos opciones a elegir. Jay estaba muy confundido por lo que el sistema significaba que era un jugador y tenía una recompensa que comprobar. En ese momento le entró agua en la boca y se ahogó, lo que le hizo darse cuenta de que seguiría dentro del agua y empezó a ahogarse. Maldijo en su fuero interno, aunque no sabía lo que pasaba por ser un jugador, pero tenía que hacer lo que fuera para preservar su vida primero. No le importaba lo que fuera un jugador, pero quería vivir, así que levantó la mano hacia la ventana de estado.
Tras conseguir nadar hasta la ventana de estado, levantó la mano y consiguió pulsar el botón sí de la pantalla. Tras pulsar el botón de sí, la ventana de estado se desintegró y se puso ansioso. Entonces la ventana de estado desintegrada entró en su cuerpo y creó una escalera dentro del agua helada. Entró en la escalera sin vida con el plomo de la ventana de estado mientras subía hacia el exterior. El monstruo de hielo se sobresaltó al ver al protagonista que salía y se colocaba frente a él, sin mostrar ningún signo de miedo. Seguía con la cabeza gacha cuando el sistema le anunció que heredaría la experiencia de su vida anterior. El monstruo se agitó cuando vio al protagonista de pie frente a él. Entonces trozos de memoria del pasado empezaron a entrar en la cabeza del protagonista. Levantó la cabeza y las plantas en el monstruo de hielo de pie delante de él. Toda la experiencia pasada ya se distribuyen en su mente. Luego atacó al monstruo de hielo con un montón de espadas creadas, algo que nunca antes había podido hacer. Los cientos de espadas apuñalaron al monstruo de hielo en diferentes partes de su cuerpo, dejándolo inmóvil, sin poder defenderse. El monstruo de hielo, aplastado contra el suelo por los cientos de espadas que lo apuñalaban, se enfureció aún más. El protagonista se sobresaltó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se sujetó la cabeza porque le dolía la cabeza. Se preguntaba qué le estaba ocurriendo porque unos recuerdos desconocidos se arraigaban en su cabeza. Antes de que pudiera levantar la vista, se sobresaltó al ver al monstruo que se abalanzaba sobre él. No podía seguir pensando en lo que le estaba pasando. El monstruo de hielo saltó sobre él y le atacó, pero el protagonista se quedó mirándolo. El monstruo de hielo acumuló un escalofriante ataque de hielo en su mano y lo estrelló contra el protagonista, que creó un escudo. La mano del monstruo de hielo golpeó el escudo, pero este no se movió, sino que permaneció intacto. El protagonista había creado un escudo muy fuerte que tenía trampas con puntas afiladas por si los monstruos se estrellaban contra él. Pero Jay se sorprendió de que el monstruo no recibiera ningún daño. Sabía que aunque era un monstruo golem, tenía una durabilidad formidable. El protagonista aprieta los dientes mientras sujeta con fuerza el escudo. Su energía se estaba gastando y no podía aguantar mucho tiempo. Al cabo de un rato y no poder aguantar más, el escudo se rompió y el monstruo le atacó, que esquivó. Sabía que si la información de la memoria que recibió era correcta, entonces aunque el golem era fuerte, aún tenía puntos débiles y tácticas para derribarlo. Aunque el llamado monstruo de tipo golem no tenía ningún punto débil en particular, podía estar en cualquier parte o en cualquier lugar de su cuerpo. Aunque el golem recibiera daños, tenía una capacidad de regeneración, y justo en ese momento, los ojos del protagonista brillaron de un azul intenso. Como ese era el caso, se recomendó infligirle daño desde múltiples ángulos al mismo tiempo, por lo que el protagonista abrió su mundo de rejilla de habilidades. Y con el usuario de la habilidad como punto central, materializó una cuadrícula en un radio de igual distancia en la parte superior de la cabeza del golem. Y como las creaciones hechas en el mundo de la cuadrícula de habilidades pueden moverse libremente según los usuarios de las habilidades, pudo controlarlo perfectamente. Cuando terminó de colocar las espadas en distintas posiciones para atacar al golem, el protagonista apretó el puño para iniciar el ataque. Entonces, las espadas del mundo de la cuadrícula de habilidades se activaron y empezaron a avanzar hacia el monstruo en formación. El monstruo se apresuró a atacar, pero fue asediado por montones de espadas procedentes de distintos puntos de la zona. Las espadas golpearon al monstruo de hielo y dividieron su cuerpo en diferentes partes mientras caía al suelo. Una parte de su cuerpo se separó, que era la mano del monstruo de hielo, y cayó delante del protagonista. El cuerpo descuartizado del monstruo golem estaba justo delante de la cara del protagonista, mientras miraba la cabeza con la boca abierta que tenía delante. Se acercó para mirar la cabeza del monstruo de hielo y asegurarse de que estaba muerto.
Al comprobar que el monstruo estaba realmente muerto tras examinarlo, el protagonista exhala un suspiro de alivio. Pensó en la espada de rejilla como una habilidad auxiliar que le permitiría utilizar sus creaciones con rapidez. Pero una vez que aumentara el dominio de la habilidad, podría utilizarse como una habilidad de ataque en sí misma. Mirando la ventana de estado poco clara, el protagonista no podía ver la mazmorra ni la información del monstruo. Solo vio una energía púrpura que salía flotando del cuerpo del golem muerto y se preguntó qué era. Cuando sostuvo la burbuja de energía púrpura en la mano, el sistema mostró que se trataba de una habilidad pasiva llamada absorción de imágenes. Aunque el sistema le explicó que se trataba de una habilidad pasiva llamada absorción de imágenes, seguía sin entender para qué servía. Decidió echar un vistazo a lo que acababa de ocurrir y vio que se trataba del recuerdo de su giro vital anterior. No sabía qué significaba exactamente el giro vital anterior, pero sabía que la persona del recuerdo era él. Para ser exactos, era otro él de unos años en el futuro, y en ese futuro el mundo entero estaba caído. Había cosas demasiado terribles para hablar, y fuera de eso, había absorbido todas las experiencias y conocimientos de entonces. Pero aunque fuera el futuro, probablemente no sería el futuro del mundo en el que estaba, porque las cosas habían cambiado. Había demasiadas cosas fuera de lugar para eso en este momento, e incluso la ventana de estado frente a él era algo que no podía ver en su vida anterior. Tras pasar por la ventana de estado del sistema, el protagonista creyó finalmente que se había convertido en un jugador y que ese era un término para los pocos que eran elegidos y tenían un despertar. Y según sus recuerdos, los jugadores aún no existían en el mundo. Y fue alrededor de 2 años desde entonces que un pequeño número de despertadores fueron elegidos para ser jugadores. Apareció una pantalla azul que solo podían ver los elegidos, y en el futuro aparecería una cosa misteriosa llamada sistema. El sistema no era lo único que se daba a los jugadores. Cada jugador recibía una recompensa diferente. Recibían fuerza y habilidades aparte de las que tenían como despertadores. El sistema en el mundo fueron entonces utilizados por los jugadores y causar un crecimiento más exclusivo en comparación con los otros despertadores. Gracias al trabajo del líder de la compañía que fue elegido como jugador, el gremio del que formaba parte pudo convertirse en un gremio de primera clase. No tenía ninguna relación directa con él, pero se convirtió en el catalizador de su crecimiento en su vida anterior. El protagonista podía comprobar las habilidades que había aprendido y la competencia en la ventana del sistema, e incluso recibió una nueva habilidad llamada absorción de maná, que podía acumular energía de manera contaminada. Aunque tenía una idea de lo que podía hacer la habilidad, pero en ese momento tenía otra cosa que hacer, algo muy importante. Luego miró el cadáver de cada uno de los miembros de su equipo y no supo cómo describir su sentimiento. Así que decidió cuidar del cuerpo como primera prioridad, y le vinieron a la mente recuerdos de cómo le cuidaban los socios. En la sede de la Asociación de Cazadores, el protagonista informó de todo lo sucedido, incluida la muerte de los miembros de su equipo. En la ventana del edificio, 2 personas estaban ocupadas discutiendo, y una mujer les preguntó si debían dejar que el protagonista se fuera a casa. El cazador macho preguntó por qué la hembra decía eso, y la hembra explicó que le parecía sospechoso que solo el protagonista sobreviviera de todo su gremio. El cazador macho le dijo a la cazadora hembra que el protagonista ya se había encargado de los cuerpos de sus miembros e incluso la puerta ya estaba cerrada. La cazadora afirmó que había algo raro en el protagonista, pero el cazador le dijo que el protagonista era un apoyo de rango D. Le golpeó la cabeza y le dijo que se despertara porque no era un caso civil. Obviamente pensaba que un ranker D definitivamente no podía hacer nada a rankers superiores.
El cazador le dijo que las cosas que pasaban en las mazmorras no se podían averiguar, solo podían reunir pruebas a medida que salían. La cazadora aún tenía dudas y quería hablar más, pero el cazador le dijo que esas cosas pasaban todos los días. El cazador macho le dijo que los despertadores que informan al gobierno solo reciben algún premio en metálico. Así que en lugar de eso, arriesgan sus vidas y entran en secreto. Al fin y al cabo, es casi imposible que los gremios pequeños ganen una puja por una puerta, así que tuvieron que arriesgarse para sobrevivir. El cazador le dijo que llamara al protagonista para una investigación adicional y empezó a marcharse. Entonces ella se despidió de él. El cazador masculino siguió caminando mientras miraba el maletín que tenía en la mano. Él mismo también tenía alguna sospecha. Entonces el cazador masculino miró al fuego y vio que el protagonista se llamaba Williams J. Sintió que el protagonista del caso se sentía diferente del caso normal. El cazador sabía que la situación era muy comprensible, pero seguía teniendo la persistente sensación de que algo no encajaba en cómo lo explicaba el protagonista. La disposición de Jay al ser investigado era demasiado tranquila, ya que el Jay no tenía experiencia en mazmorras y vio un accidente. No sería raro que entrara en pánico. Y al explicarlo, faltaron algunas partes entre medias, pero explicó limpiamente el incidente. El cazador sabía que podía tratarse de la personalidad normal del protagonista, porque había visto a gente así. Sabía que había algo raro en el caso, pero no sabía qué era, y eso le frustraba. Exhala un suspiro, porque no era algo de lo que preocuparse por el momento. Definitivamente lo comprobará más tarde. En cuanto al protagonista, caminaba tranquilamente por la calle, como si lo que acabara de ocurrir fuera cosa del pasado. Le daba igual que el cazador investigara el caso. Pensando en la puerta no confirmada por la que él y sus miembros entraron, el protagonista sintió que era extraño. No importaba cómo lo pensara, esa mazmorra no existía en la memoria de su vida anterior, y el formulario de oferta de la puerta tenía el sello de la asociación, solo que no sabía si la asociación estaba implicada o si alguien se había hecho pasar por ella y había engañado a su gremio. Y lo que más le preocupaba era que lo mismo que le ocurría a su gremio, también le ocurría a otros. Aunque no conocía toda la historia, todos los gremios que aparecían en las noticias tenían un tema en común: los desaparecidos. Entre ellos había jugadores como su propio líder e incluso prodigios que en el futuro se llamarán héroes. Alguien quería borrar la existencia de los héroes, así que todo lo que tenía que hacer por el momento era ocultar sus habilidades. Se había convertido en el único superviviente de un caso de persona desaparecida que seguirá sin resolverse. Estaba vigilado por distintas asociaciones, así que si hacía algo sospechoso, le pillarían con las manos en la masa. Tenía 2 años para preparar la selección de jugadores, y hasta entonces debía movilizar todas sus habilidades y desarrollarlas. Frente a él aparecieron ventanas de estado, mientras pensaba en que necesitaba encontrar una forma de crecer sin llamar demasiado la atención. Siguió buscando en la ventana de estado para encontrar una habilidad utilizable que pudiera ocultarle. Se detuvo cuando vio una habilidad interesante en el escaparate de la estatua y la eligió porque podría ayudar a ocultarle. Un año más tarde, en lo profundo de un inmenso bosque, se oían a lo lejos diferentes sonidos de ataque. La tranquilidad llenaba todo el bosque, pero a causa de ese ruido, se destruía la paz que se suponía que debía mantenerse. Se puede ver a un joven despertador luchando con un hombre lobo que lleva un enorme escudo, y el lobo llevaba piel de bestia para cubrir su cuerpo. El joven despertador, que estaba usando una espada para contener el escudo del monstruo, se sobresaltó cuando su espada se partió en 2. Antes de que pudiera pensar en algún contraataque o precaución, el monstruo lo mandó volando hacia atrás con su escudo. Su cara estaba llena de dolor porque el poder que salía del escudo del monstruo no era poco.
Fue empujado a una distancia muy lejana, pero consiguió dar una voltereta en el aire y aterrizó muy bien utilizando su espada rota para sostenerse. El joven se inquietaba al ver que el monstruo era cada vez más fuerte. Parece que no es su rival. Justo cuando aún estaba pensando qué hacer, el monstruo saltó con su escudo y su arma en la mano y le atacó. Consiguió esquivar el ataque, pero el impacto del ataque le hizo salir volando hacia atrás. Ahora estaba más asustado. No solo él, sino también los miembros de su equipo. Como líder no podía hacer nada, así que ellos mismos no eran tan fuertes como él. Todos estaban asustados mientras veían cómo los monstruos caminaban lentamente hacia ellos con su arma y su escudo. El señor Lobo era una entidad de muy alto rango y sus habilidades físicas superaban las de un lobo medio. También era muy demandado por los cazadores afiliados a la magia. El joven levantó su espada mientras temblaba. Maldijo el hecho de aparecer en una mazmorra de rango E. E incluso entre los rangos D, escuchó que el monstruo era difícil de tratar, por lo que aparecer en una mazmorra de rango E significaba su muerte. Justo cuando aún temblaba y pensaba en el peligro del señor de los lobos, el monstruo saltó y volvió a atacarle. Al ver que el líder estaba congelado en el lugar, el petrolero se precipitó inmediatamente para protegerlo. Utilizó el escudo para proteger al joven y bloqueó el ataque, y la fuerza del lobo cayó sobre el escudo. La fuerza del ataque del lobo fue tan poderosa que el hombro del petrolero tembló. Era muy pesado. Inmediatamente gritó al líder que no durarían mucho si seguían bloqueando el ataque de esa manera. El petrolero gritó que no importaba lo que hiciera el joven, siempre y cuando intentara dañar un poco al señor de los lobos. El dios de la muerte de los cazadores de bajo nivel era el señor Lobo. El señor Lobo no se llamaba así por sus habilidades físicas superiores, y porque los monstruos de ese rango eran débiles a la magia. Y no importaba lo bajo que fuera el nivel de un grupo de aventureros, dependían en gran medida de la magia. Sin embargo, los señores lobo no siguen esa lógica, y los cazadores que confiaban solo en la magia de bajo rango se enfrentaron al miedo por primera vez. Y la causa de su desfachatez y complacencia suele ser la aniquilación del partido. Era el único que infligía daño físico puro, pero aún así no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo, y su arma había sido completamente destruida. No le quedaba ningún arma de repuesto. Así que no sabía cómo esperaba el petrolero que atacara al señor de los lobos. Si hubiera sabido que iba a ser así, no habría sido codicioso y habría reunido a la máxima cantidad de gente. Él no sabía que el impulso de utilizar el menor número posible de personas y la contratación de un mago le mordería en el culo la vida que, de repente, su atención se vio atraída hacia algún lugar, pues vio a una persona a lo lejos extrayendo una piedra. Era un ayudante, gente que no participa en la lucha en sí, pero que tiene el papel de recoger y transportar subproductos, como piedras mágicas. El joven se sintió impotente, porque estaban a punto de morir, pero el ayudante se limitó a minar por descuido. Antes de que pudiera terminar de hablar, se sobresaltó al ver que el protagonista hacía algo. No se le había ocurrido. El arma en la mano del protagonista parpadeaba, lo que demostraba que no era un arma normal. El hacha utilizada para la minería parpadeó lentamente y desapareció en la nada. Entonces el joven pensó en algo. No sabía si el protagonista tenía aptitudes de fabricante, pero no esperaba mucho de la calidad. Solo necesitaba un arma. Luego se dio la vuelta y llamó al protagonista, que estaba quieto a lo lejos y miraba la piedra que tenía delante. Jay, que fue llamado por el joven, se dio la vuelta para contestarle. Obviamente sabía que algo así pasaría. Entonces el joven, que aún estará lejos de donde estaba, corrió hacia él. Estaba muy ansioso, ya que el lobo se estaba volviendo más feroz. Cuando el joven llegó donde estaba el protagonista, le preguntó si era fabricante y si podía fabricarle un arma.
El protagonista se mostró muy tranquilo ante el rostro del joven al afirmar que era un hacedor. Entonces el joven le dijo al protagonista que le hiciera una espada, una muy de estudio, más fuerte que la anterior. El protagonista se disculpó afirmando que se unió a ellos como ayudante y no como despertador de apoyo. El joven gritó al protagonista que no era el momento de decir palabras tan descuidadas, porque todos estaban a punto de morir. Mirando al señor de los lobos, el joven afirmó que si no podían derrotar al jefe, el protagonista también moriría. Mirando al ansioso líder, el protagonista supo que no lo decía por arrogancia, sino porque realmente no quería morir. Entonces el protagonista fabricó una espada utilizando la espada rota del joven, afirmando que tenía una condición. Quería que el joven se olvidara de su habilidad al salir del calabozo y le pagara la manutención media. El joven preguntó si el protagonista creía que podría despejar una mazmorra solo con su arma. A la protagonista le pareció que el joven era gracioso porque realmente no sabía lo que hace que ella pudiera hacer. Mirando el escudo que sostenía el petrolero, el protagonista explicó que las buenas armas eran elementos necesarios para despejar una mazmorra. Y el protagonista afirmó que podía garantizar que la calidad del arma que fabricaba era muy buena. Pero eso era siempre y cuando el usuario dispusiera de los elementos necesarios para mantener el arma. El protagonista levantó la mano y le dijo al joven que mientras tuvieran armas compatibles, podría ser capaz de despejar la mazmorra. Un edificio se alzaba recto en medio de la ciudad. Era el gremio Overkill, uno de los 3 gremios más importantes de Corea. Una hermosa pierna con tacones negros puede verse caminando por el pasillo, en el interior de la empresa Overkill. La joven apareció ante una puerta vestida con ropa profesional y llamó a la puerta esperando respuesta. La persona que se encontraba en el interior de la sala era un hombre sentado en el centro del despacho, que indicó a la joven que entrara en el despacho. La mujer se refirió al hombre como presidente y le dijo que la Asociación de Despertadores había enviado una solicitud de corporación. El presidente preguntó si era por el calabozo con error de rango. La mujer contestó que la asociación les pagaría lo que quisieran para que colaboraran. Poniéndose la mano en la cara, el presidente pensó en algo y afirmó que la asociación parecía no tener elección, pero no estaba seguro. En Internet, el presidente afirmó que apenas había despertadores que pudieran entrar por una puerta que se había cerrado a la fuerza. Luego miró la cara de cada una de las personas de Internet que vio que salían de un calabozo cerrado a la fuerza. Reconoció a una de ellas. Era el protagonista que llevaba 2 mochilas y estaba de pie cerca de un portal. El presidente sintió que había visto esa cara antes. Y eso fue hace unas semanas, cuando un calabozo con error de rango A apareció en una calle. Y dio la casualidad de que el presidente había sido enviado a la zona. En ese momento, vio al protagonista que se cruzó con él, y según el informe de los datos de Jay, solo era un ayudante. La posibilidad de que apareciera una mazmorra de error era rara, y las mazmorras de error de rango con supervivientes se pueden contar con los dedos de una mano. Pero el protagonista, como ayudante, participó en una fiesta en la que todos sobrevivieron, no solo una vez, sino 2. El presidente consideró que no era una coincidencia y que últimamente habían ido apareciendo cada vez más mazmorras de error de rango. La joven explicó al presidente que habían pasado unos días desde que una mazmorra de rango D se transformó en una de rango B. Y todo el grupo fue aniquilado al instante. Al enterarse de que había mucha gente criticando a la asociación, el presidente declaró inmediatamente que la asociación despierta debía de tener dolor de cabeza. Y es que, sin duda, era tarea de la Asociación de Despertadores adivinar, analizar y anunciar los rangos de las mazmorras. El presidente de Overkill Company estaba encantado de que el presidente de la Asociación de Despertadores sufriera.
El presidente cambió de tema, afirmando que los que tenían la habilidad de allanamiento en el gremio de su empresa estaban obteniendo más ingresos. El presidente quiso tomar una comisión adicional durante un tiempo y limitarse a observar la situación. La joven le dijo que había investigado, pero que no había encontrado a ningún fabricante de armas de rango A o superior. El presidente no quería ningún arma que estuviera por debajo del rango A, porque sería fácilmente destruida por su habilidad. El presidente le dijo que siguiera investigando por el momento, porque estaba llegando a su límite de desperdiciar armas de esa manera. Justo cuando seguían discutiendo, la joven se sobresaltó cuando llamaron a la puerta del despacho. Miró hacia la puerta mientras su globo ocular se movía hacia un lado. Entonces un hombre maduro abrió la puerta y entró en el despacho, diciéndole al presidente que se llamaba Félix, que había pasado algo. El presidente Félix se levantó de la silla de su despacho y se dirigió hacia el hombre maduro que acababa de entrar en la oficina. El hombre le dijo inmediatamente al presidente que la ubicación que le había dado la asociación era una mazmorra en la que sus propios despertadores de la compañía habían entrado como equipo de ataque libre. El presidente preguntó cuál era el rango medido después de que los despertadores entraran por la puerta. El hombre maduro le dijo inmediatamente que era un rango C superior. El presidente Félix pasó inmediatamente por alto al hombre maduro y empezó a caminar hacia la puerta. Parecía preocupado mientras se metía la mano en el bolsillo. El presidente no quería perder a los novatos de su empresa, así que decidió ir él mismo, ya que se trataba de una situación urgente. El cielo era tan hermoso y claro como el mar azul, pero los problemas en el corazón humano eran más que su buena determinación. Debajo del cielo en las tierras, diferente de la belleza del cielo, una puerta roja de la mazmorra era clara a los ojos, y algunos periodistas pueden ser vistos grabándolo en vídeo. Justo cuando los periodistas seguían grabando la puerta roja, se sobresaltaron al ver al presidente del gremio de asesinos. Cada uno de ellos miró inmediatamente hacia atrás. Cuando vieron al apuesto y resplandeciente presidente del gremio de asesinos, todos los periodistas se apresuraron a hacerle preguntas, pero todos evitaron acercarse mucho. La persona enviada por la Asociación de Despertadores le dio las gracias por venir, pero no ahondó en eso, sino que le preguntó cómo estaba la situación del calabozo. La señora explicó la situación, afirmando que las personas que habían entrado eran 6 cazadores, 2 partidarios y un ayudante. Pero los números no tenían sentido. El presidente preguntó cuánto tiempo había pasado desde que el equipo de ataque entró en la mazmorra, y la señora respondió que unas 2 horas. El presidente Félix declaró que no sabía cuántas personas quedaban con vida, pero que haría todo lo posible, a lo que la señora le dio las gracias. Llevando un equipaje, el presidente Félix, junto con Selena, la joven pelirroja que estaba a su lado, se acercó a la puerta roja. Tras acercarse a la puerta roja del calabozo, el presidente dejó caer el equipaje al suelo. Le tendió la mano a Selena, que metió la suya en la pequeña bolsa que llevaba para sacar algo. Selena era una seguidora de rango B. Cuando estiró la mano, una espada salió del interior de su pequeña bolsa, lo que demostraba que era una despertadora espacial. Selena tenía la habilidad de crear un subespacio dentro de pequeños lugares cubiertos y cerrados. Entonces entregó la espada respetuosamente a su maestro. Entonces fue el turno del presidente Félix de actuar. Inmediatamente activó su habilidad en la espada y su brillo amarillo brillante, como una llama ardiente. Luego lanzó esa llama ardiente a la puerta de rango C. Fue un tajo rápido que cubrió cada intersección de la puerta. Pero no fue un tajo ordinario. Fue un tajo unido a su habilidad única de traspasar, que abrió la puerta de la mazmorra. Entonces el espacio de la puerta se hizo más grande.
Su habilidad única era una destreza por la que podía abrirse paso entre los estantes de maná y derribar cualquier muro en forma de barrera. Era una lástima que la espada que utilizó para romper la mazmorra ya se había convertido en chatarra. Tal como mencionó, incluso una espada de rango A no podía sostener su poder. Pero Selena no pudo evitar llorar por la espada. Había sufrido para conseguirla para su amo, pero ya se había convertido en chatarra en apenas unos minutos. El hombre maduro se quedó a cierta distancia, observando cómo el presidente se dirigía a la puerta, mientras Selena le decía al protagonista que tuviera cuidado. Entonces el presidente Félix entró por la puerta. Fue como si atravesara una grieta y apareciera en un lugar diferente. Dentro de la mazmorra había un gran edificio y el presidente se encontraba en ese momento en medio de un pasillo dentro de ese gran edificio lleno de oscuridad. Luego comprobó la temperatura y la humedad del lugar y consideró el tipo de mal olor del lugar, llegando a la conclusión de que se trataba de un monstruo reptil. Pero al ver que no había contaminantes en el suelo, se dio cuenta de que era un monstruo con cierto nivel de inteligencia y pensamientos. Y teniendo en cuenta el rango de la mazmorra, la respuesta era bastante simple. Era un viejo monstruo hombre lagarto. Los hombres lagarto eran un grupo de monstruos humanos que vivían en unidades tribales y, en comparación con los demás monstruos humanos, tenían una vida considerablemente más larga. El tamaño del grupo y su poder de combate, y mirando a los cadáveres del hombre lagarto, se puede adivinar. Y también el nivel de angustia partido identificado en el informe. El presidente siguió corriendo hacia el interior de la mazmorra. No podía evitar pensar en el peor escenario. Pensaba que podrían haber muerto. El presidente Félix corrió hacia otro pasadizo y llegó a un lugar diferente dentro del edificio. No pudo evitar pensar en el peor de los casos, pero cuando llegó al lugar de la fiesta, se sorprendió de lo que vio. Lo que vio ante sus ojos era algo que nunca hubiera esperado, al menos no de los recién despertados. Uno de los novatos masculinos chocó su pequeña espada con la enorme espada del hombre lagarto, pero no salió despedido como Félix esperaba. Incluso una mujer despertadora, que debía estar asustada llorando al lado, cogió un arco y empezó a disparar flechas a los lagartos. Era tan valiente que una de las afiladas flechas se clavó en el estómago de uno de los hombres lagarto y le salió dolorosa. Eran 2 hombres lagarto y cada uno del grupo los llevaban 4-1. Incluso estaban cooperando muy bien. Si algo se le ocurría al presidente Félix, era que los recién despertados estaban arrollando al hombre lagarto. Y a juzgar por sus movimientos y velocidad, los hombres lagarto eran mucho más fuertes que los despertadores. Justo cuando pensaba que la diferencia era excesiva, el presidente se sobresaltó al ver atacar al hombre lagarto. El hombre lagarto se puso muy activo y mandó a volar la espada del novato despertador, haciéndole caer hacia atrás. Los ojos del novato se llenaron de horror al mirar al monstruo. Al menos tenía una oportunidad cuando empuñaba su arma, pero sin ella perdió el valor. Sintió que iba a hundirse en las profundidades de la oscuridad cuando el hombre lagarto levantó su arma para acuchillarle. El presidente Félix sintió que no era demasiado tarde y corrió hacia el hombre lagarto para ayudar al recién despertado. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, la fuerza del ataque del hombre lagarto cayó sobre otro objeto que maldijo una enorme onda de energía. Incluso el hombre lagarto se sorprendió al ver que era un arma brillante, la que le impedía matar al estúpido humano sentado en el suelo. El hombre que estuvo a punto de morir se sentó en el suelo jadeando, mientras que el presidente Félix, que seguía corriendo, se detuvo en su huella. El presidente Félix sintió la fluctuación de la magia y se volvió, pero se dio cuenta de que no era magia, sino un arma que se había fabricado en el aire. Definitivamente era un fabricante de armas,
Pero la Asociación del Despertador no mencionó que un fabricante de armas se unió a la incursión, pero él no sabía quién era. No era otro que el protagonista. Su mano se alzó mientras controla el arma para bloquear el ataque y evitar que hiera al despertador. Entonces se dio cuenta de que alguien le observaba. Cuando miró hacia ese lado, vio que era el presidente Félix. Los dos se quedaron congelados en el sitio, pero su distancia no era tanta. Ahora Jay estaba muy preocupado de que le hubieran visto. El protagonista tragó saliva y se mostró tranquilo en la superficie, pero le preocupaba que su apacible vida llegara a su fin. Pero el presidente Félix pensó al revés. Por fin había encontrado a un fabricante de armas que estaba ligado al destino con él. Ahora podía usar armas correctamente. Los despertadores novatos lo estaban haciendo realmente bien, porque una vez que luchaban, se herían, se curaban muy rápido. Especialmente el equipo de ataque y los magos lo estaban haciendo bien, trabajando duro para derribar a los hombres lagarto. Cada uno de los magos y luchadores que allí se encontraban tenían habilidades diferentes. Solo el protagonista se quedaba al fondo contando. Había estado contando a cada una de las personas que seguían y entraban por la puerta desde el principio, pero cuando contó hasta 9, sintió que algo iba mal. No sabía si era una ilusión, pero sentía que eran más de cómo lo había contado cuando entraron en la mazmorra. Luego señaló al presidente Félix, que llevaba su equipaje y estaba de pie al lado, y lo contó como el número 10. El protagonista sintió que era extraño porque definitivamente recordaba a 9 personas entrando en la mazmorra, pero Félix cuestionó lo que estaba haciendo. Justo cuando aún estaban hablando, uno de los despertadores que estaba luchando con el hombre lagarto fue golpeado por él e intentó defenderse. Pero la espada del hombre lagarto lo apartó de un manotazo y lo mandó a volar. El impacto fue demasiado para él. Parece ser un asesino tipo despertador. Entonces aterrizó en el suelo y sus compañeros de equipo se apresuraron a ayudarle a levantarse. Antes de que pudieran retroceder, el hombre lagarto levantó su espada para atacarles. Era un movimiento peligroso. El presidente Félix, que seguía hablando con el protagonista, se cayó de inmediato y miró hacia donde estaba el hombre lagarto. Salió corriendo a gran velocidad, dejando atrás al protagonista que llevaba su hacha y estaba allí de pie. Dejó caer su equipaje e inmediatamente sacó la espada que Selena le había dado. Y luego corrió hacia el hombre lagarto. El protagonista se giró entonces y miró el equipaje con el que había venido el presidente Félix. Estaba abierto y en su interior yacía una espada rota. El protagonista se sorprendió de que el presidente Félix llevara armas que ni siquiera USA y se preguntó si era de repuesto. Las espadas chocaron y saltaron chispas por todas partes. Un enfrentamiento de poder hizo que las energías de alrededor se concentraran en medio de la lucha. El que chocó con el hombre lagarto no fue otro que el presidente Félix. Fue lo suficientemente rápido como para evitar que la espada hiriera a los dos de atrás. Usando una mano para detener la espada del hombre lagarto, el presidente Félix levantó la otra e indicó a los dos que se marcharan inmediatamente. El despertador novato de pelo negro apoyó al despertador de pelo blanco y dio las gracias al presidente Félix antes de marcharse. Entonces los dos corrieron hacia la entrada del edificio, mientras el presidente hacía volar la espada del hombre lagarto. El presidente Félix añadió entonces parte de su energía a la espada, convirtiéndola en una espada flamígera, y luego atacó al hombre lagarto. Cuando esquivó al monstruo con su rápida velocidad, un tajo de espada conectó con todo su cuerpo, desprendiendo un hermoso color de llama. Pero la belleza de la espada no era tan peligrosa como su letalidad. Y aquel hombre lagarto que aún esperaba para chocar con Félix murió miserablemente. Entonces el hombre lagarto cayó al suelo con la sangre verde aplastada a su alrededor.
mientras el presidente se limitaba a permanecer de pie en la retaguardia con su espada. El presidente miró la espada que sostenía en la mano, porque ni siquiera había usado su fuerza al máximo, pero ya era débil. Tras matar al hombre lagarto rojo, el presidente Félix miró hacia el lugar donde estaba el hombre lagarto verde. El hombre lagarto verde estaba obviamente enfurecido, porque el presidente Félix había matado a su amigo íntimo, así que corrió a atacarle. El lagarto verde era mucho más poderoso que el lagarto rojo. Entonces levantó su cola. Una poderosa fuerza emergió de ella. Era como un huracán mientras soplaba hasta el presidente Félix. El viento fluía tan rápido que Félix utilizó su mano para cubrirse la boca y la nariz. El lagarto verde había atacado con la habilidad de su cola. Y al ver que Félix aún no estaba herido, retrocedió para evitar cualquier ataque repentino. El presidente Félix seguía temblando por la brisa fría, pero se dio la vuelta cuando el protagonista le llamó. Mirando a Félix, Jay le preguntó si eso pasaba siempre que usaba una habilidad. Obviamente había notado cómo el arma se destruía cuando Félix usaba su habilidad. Jay, aún con el hacha en la mano, afirmó que lo que el presidente Félix estaba haciendo con esas armas era un auténtico desgaste de mierda. El presidente Félix preguntó si Jay quería buscar pelea con él, pero Jay le ignoró y empezó a hacer una espada delante de él. En pocos segundos la espada estaba completamente hecha, pero el azul seductor aún no había desaparecido. El presidente Félix se quedó mirando la espada. Después de fabricar la espada, el protagonista le dijo al presidente Félix que la usara, pero su mano seguía brillando azul por la energía de fabricación. Jay le decía al presidente Félix que no destrozara las pobres armas, pero Félix pensaba en cómo Jay materializó la espada con un solo gesto. Sabía que Jay era un fabricante de armas, pero al ver cómo fabricaba la espada, supo que Jay no era un fabricante mediocre, sino hábil. Pero él estaba confundido sobre por qué Jay estaba actuando como un ayudante. Solo había oído hablar de los partidarios de bajo grado que son bajos en dinero y actúan como ayudantes. Pero nunca había oído que un habilidoso hiciera eso. Jay entonces estiró la mano para recoger el arma que Félix sostenía, mientras le decía que había una condición. Le dijo a Félix que después de salir de la mazmorra debía olvidarse de todo sobre él y también de sus habilidades. El presidente Félix preguntó a Jay si creía que podía olvidar lo sucedido solo porque quisiera, excepto si tenía pérdidas de memoria. Al oír lo que dijo el presidente Félix, Jay no habló, solo levantó la mano y comenzó a retraer la espada en su rejilla espacial. Le dijo al presidente Félix que si no quería la espada que había creado, podía seguir adelante y destrozar todas sus armas de alta gama. El presidente sabía que el arma se aplastaría en el momento en que usara su habilidad con ella, pero no tenía ningún problema si le servía de espada de repuesto. Al ver que el hombre lagarto verde atacaba continuamente a los despertadores novatos, accedió de buena gana y declaró que aceptaría la condición de Jay. Al oír que el presidente Félix aceptaba la condición, Jay sonrió como de costumbre y le dijo al presidente Félix que siguiera adelante y se desmelenara con la espada. El presidente Félix ni siquiera esperó a que Jay terminara de hablar y se lanzó a atacar al hombre lagarto verde. Al ver que el presidente Félix corría hacia él, el lagarto verde, que obviamente sabía quién era el jefe, dejó al enclenque y corrió hacia él. El aura del presidente Félix comenzó a elevarse inmediatamente mientras sujetaba su espada y activaba su habilidad. Hermosas llamas rodearon a los dos mientras sus armas chocaban, y el presidente Félix se mantenía fuerte en el suelo. El hombre lagarto verde evadió de inmediato el tajo de la espada y la llama ardiente. Le dolería si lo freían en carne de lagarto estofada. El presidente Félix se quedó atónito cuando vio que el arma del hombre lagarto verde se había roto de un tajo. Solo planeaba desviar el ataque, pero el arma del oponente fue destrozada primero.
e incluso su control sobre el arma era mucho mayor de lo habitual, aunque no sabía si el arma en sí era solo extraordinariamente fuerte. El presidente Félix se sorprendió de que Jay fuera un fabricante de armas capaz de manifestar en el acto un arma que superara al menos el grado B. Viendo que el presidente Félix estaba distraído, el hombre lagarto verde aprovechó esa oportunidad para atacarle. Al presidente Félix le pareció interesante que Jay pudiera fabricar un arma con un gesto de la mano. Entonces contraatacó el ataque del hombre lagarto. Quería ver hasta qué punto era capaz la espada fabricada por el protagonista, así que decidió aumentar la potencia de la espada. Luego apuñaló al hombre lagarto verde en el estómago con la espada impulsada por su habilidad, haciendo que de su espalda salieran llamas. Se agarró al hombro del monstruo, dejándolo inmóvil, lo que hizo que el hombre lagarto verde no pudiera contraatacar, porque ya había perdido su arma. El presidente Félix sacó la espada del estómago del hombre lagarto verde y dio un salto mortal hacia su espalda, mientras éste permanecía inmóvil. Félix añadió su habilidad a la espada que sostenía y la levantó para atacar al hombre lagarto verde. Entonces la espada se clavó justo en la cabeza del hombre lagarto verde, haciéndole gruñir fuerte pero incapaz de moverse. El hombre lagarto daba bastante pena porque ni siquiera podía defenderse cuando lo mataban. Entonces la sangre verde manó de su boca. El presidente se quedó cerca del lagarto mirando la espada que llevaba en la mano, mientras el cuerpo del hombre lagarto caía al suelo. Le sorprendió que no apareciera ni un solo rasguño en la espada, lo que le hizo pensar que al menos tenía que gastar algo más de poder para causarle daño. Justo entonces, los recién despertados corrieron a saludar a su maestro de gremio. Le dieron las gracias por venir y salvarlos. El presidente Félix se dirigió hacia ellos afirmando que era un alivio que ninguno de ellos estuviera malherido. El novato afirmó que fue gracias al protagonista que pudieron contener a los hombres lagarto, porque ni siquiera podían luchar con sus propias armas. La calidad era tan mala que se rompió cuando lucharon con los lagartos. Entonces Félix miró a Jay, que estaba guardando la piedra mineral en una bolsa. Los recién despertados seguían explicando al presidente Félix cómo sucedían las cosas dentro de la mazmorra, pero su atención estaba puesta en Jay. Jay ya llevaba una de las bolsas llenas de piedras minerales, mientras también cerraba la mochila en el suelo. Justo entonces, Félix le preguntó su nombre. Jay no le devolvió la mirada, pero se preguntó qué sentido tenía aprenderse el nombre de un simple ayudante. El presidente Félix pensó que al menos podría ayudarles a saber cómo llamarse, así que se presentó como Félix. El protagonista se dio la vuelta y miró a Félix, que estaba de pie detrás de él, y luego se levantó mientras sujetaba las bolsas.